Muy buenas tardes. Hoy 3 de julio del 2023 damos inicio a la sesión de la fecha. ¿Tenemos despacho pendiente, Yacenita? No despacho pendiente, doctor, para esta sesión. La presentación de los alegatos parciales del Ministerio Público diste cuenta anteriormente, ¿no? Así es, doctor. Bien. En el estado del proceso, Señor magistrado. abogado, doctor, ¿usted continuar con Sí, cierre? Doctor Reina. sí, muy brevemente, señor magistrado, porque como estaban refiriendo a la presentación de los alegatos, entiendo que respecto a mi cliente, don Fidel Sánchez Arayo, la Fiscalía todavía no ha presentado los alegatos. Entonces nosotros necesitamos ese insumo para también poder centrar nuestra alegación, ¿no? ¿Qué les voy a decir? De veras, esta es una preocupación que lo comentaba con uno de los señores jueces al descentrar y con mi asistente en estado de gravidez, el hecho de estar toda la mañana en medio de el más de 1.000.000 de folios buscando los análisis preliminares, las pericias, los documentos, sí nos está haciendo bastante fatigosa, porque entenderán que es una labor que donde yo tengo que prestar un proyecto a mis colegas y estoy con un asistente en gravidez. No ha habido la ayuda que esperaba, por lo menos referenciada en cuanto a los documentos, y bueno, así son las cosas y lo tengo que asumir como responsable de la dirección de debates. Doctora Morales, sus alegatos de cierre para tenerlos en cuenta. Yo no digo para ver si los puedo tener en cuenta en su momento, sino que los estoy teniendo en cuenta. Sus alegatos de 300 folios los estoy teniendo en cuenta. Estoy evaluando cada uno de los términos que usted ha expresado con relación fundamentalmente al tema de Santa Rosa y lo que aparece referido. Cada uno buscando esas referencias a folios, buscando cada una de las documentaciones. Lo mismo, doctor Nakazaki. En realidad, sí hago un estudio analítico profundo, bastante cansado, por cierto, pero no me está ayudando mucho. Tengo que decirles eso. Y si en algún momento tendremos que suspender la audiencia para eventualmente tener las defensas técnicas materiales, ya entienden por qué, porque es un trabajo muy, pero muy fatigoso. Bien, doctora Morales, usted sí tiene la obligación de presentar los alegatos de cierre completos, doctora, por favor. Bien, conforme a lo señalado, doctor Nakazaki, adelante. Señor director de debate, si me permite, porque no es una exhortación, sino es una exigencia que usted debe hacer, y por eso ni bien concluimos la defensa de Santos Orlando Sánchez Paredes, hemos presentado nuestras conclusiones. Pudimos condicionar la presentación de nuestras conclusiones a que primero lo haga la Fiscalía, pero evidentemente ante su requerimiento no ha sido así. Confío que antes de presentar las conclusiones de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, que lo haré al término de este alegato, ya esté presentadas las conclusiones de la Fiscalía, porque las dos partes debemos ser tratados de la misma manera, por cierto. Así, doctor, lo único que les voy a pedir es algo muy importante. Más allá de la argumentación, la forma de presentar cada uno, la estructura de la acusación, la estructura defensiva, lo que les pido sí es que me hagan referencia a los folios. Yo tengo que corroborar. Es muy, muy agotador estar buscando en medio de todos los expedientes los folios, no obstante que realmente hay algunas referencias, pero a veces parciales, ¿no? Y ese es el tema. Lo que les pido, por lo menos, es que hay un tema que yo anuncié al inicio, ya eso lo conoce el doctor Reina. Les dije que la forma como se estila acá en el Distrito Judicial de Lima, cuando se presentan los alegatos finales por escrito, es apodíctica. Se dijo, está aprobado, eso lo sabe bien la doctora Morales. Y yo les dije, lo interesante sería más bien que hagan referencia a la argumentación, pero vinculada a los folios, eso les dije. De alguna manera, la Fiscalía está cumpliendo con ello, eso tengo que reconocer. Pero después, lo que estamos encontrando es más bien que los argumentos no están presentados de esa manera. Sí, es un exhorto. Finalmente veremos cómo es nuestro deber finalmente hacer una revisión de 1.000.000 y tantas de folios para continuar adelante, doctor. Sí, también recordarles de que desde que se aprobó la resolución administrativa de hacer la síntesis del acta, al expediente se va a acompañar los enlaces de las audiencias. Y eso va a ser, no solamente está siendo objeto de revisión por nosotros, sino también va a ser de revisión también por la Fiscalía Suprema en su oportunidad y también por la Corte Suprema en su oportunidad. Y me estoy encontrando de que leyendo los alegatos, hay alegatos que no se condicen con lo que se dijo en el alegato.
sino que es otra parte en lo que se ha sostenido eso. Eso también tienen que tener presente, ¿no? Porque se supone de que en tal fecha, de tal fecha, se efectúa el alegato correspondiente a los sujetos procesales. Y los órganos de revisión, entre los que nos incluimos, nos vamos a ir directamente a las fechas y horas que se indican en el acta, ¿no? Solamente también para recordarles eso. Gracias, señor presidente. Doctora Morales. Señor, sí, si me permite, solo para precisar efectivamente, si está existiendo demoras, señores, porque estamos procurando. Un poquito más de volumen, perdón, doctora, le van a subir el volumen porque no lo hemos escuchado bien. Sí, le decía, señor, que justamente la demora en la entrega de los alegatos es justamente por el hecho de que estamos individualizando cada uno de los documentos, precisando la ubicación en el expediente judicial. Como usted reconoce y ha experimentado ahora, es bastante complicado y tedioso, sobre todo porque nosotros aún tenemos información digitalizada. Entonces, es un poco, no tenemos en físico la información. Entonces, lo que estamos procurando es detallar en forma precisa la ubicación de cada uno de los documentos que estamos sustentando, ¿no? Solo eso, señor, pero obviamente tenemos el compromiso de presentar oportunamente los alegatos que se nos está requiriendo. Doctor Reina. Sí, doctor. A raíz de lo que ha indicado su despacho y el señor presidente, ¿no? Claro, si hay una situación en la que el alegato escrito, ¿no?, en los que se hayan presentado son divergentes, mínima o en mayor medida, con las alegaciones orales, eso obliga, en cierta forma, que antes de poder ejercitar la alegación oral, se deban tener los alegatos escritos, porque si no, luego no hay posibilidad de refutar, porque luego no se trata de que en el alegato escrito uno incorpore, primero, lo que no dijo, y segundo, refute lo que dijo aquella parte procesal que le ha precedido a uno. Entonces, ese es el riesgo que se corre cuando no se tienen los alegatos antes, ¿no? Entonces, me preocupa, señor magistrado, porque, claro, luego nosotros presentamos los alegatos escritos y luego no va a haber un momento de contrastar con lo que realmente hubo en el alegato escrito, ¿no? Entonces, por eso, señor magistrado, le pido encarecidamente que se tome esto al momento de disponer la consecución de los alegatos orales, ¿no? O sea, va a ser, ¿no?, complicado, ¿no?, alegar, ¿no?, si luego la Fiscalía, al momento de alegar por escrito, no va a mantener la coherencia y congruencia discursiva con lo que se dijo oralmente, ¿no? Eso también lo estamos considerando, cualquier incoherencia, lo estamos considerando en el proyecto de resolución que está en construcción, en el proyecto de sentencia, para evitar cualquier tipo de indefensión que se pueda generar por la entrega tardía de los alegatos de cierre y su congruencia o no con los alegatos orales, perdón, los escritos con los orales. ¿Y usted decir algo más, doctor Naxaki? Un momentito brevemente. Vale, conclusiones de la defensa. La defensa deberá concluir pidiendo la absolución o la disminución. Sus conclusiones escritas fijarán los puntos de hecho sobre qué debe pronunciarse el Tribunal Correccional y la calificación. ¿Cuál, doctor? Alegatos, el tercero civil. Debe ser más atrás. A ver, 273. El fiscal expondrá los hechos que considere probados en el juicio y su calificación legal, la responsabilidad de los acusados y la civil que afecta a terceros, y todas las consideraciones conducentes a ilustrar al tribunal, pero manteniéndose dentro de los límites fijados por el escrito de acusación. Concluirá planteando los hechos que debe pronunciarse el Tribunal Correccional, pidiendo la pena que juzgue legal y la indemnización que corresponda. Estas conclusiones las pasará por escrito al tribunal. Eso es lo que estamos esperando completo, doctora Morales, por favor. Y los demás, a la conclusión de la defensa, obviamente los alegatos por escrito. Bien, señores, si de alguna manera van a
bueno, no es una ayuda, están obligados realmente a proporcionar el material fáctico sobre el que probatorio sobre el que tenemos que pronunciarnos. Entonces, señora fiscal, los alegatos lo más pronto posible. Doctor. Una pequeña precisión, señor director de debates. Nosotros estamos trabajando todavía nuestras conclusiones sobre la base de lo expuesto, pero usted en algún momento solicitó que por la premura de dar cumplimiento presentemos las conclusiones del modo convencional. Y el modo convencional, por cierto, no solo es estilo de Lima. 10 años que trabajé en Chiclayo está aprobado o no está aprobado determinados hechos. Eso siempre ha sido la manera convencional. ¿No? Por eso es que nos hemos limitado a eso. Sin juicio de trabajar las conclusiones que estamos haciendo para ponerlas por escrito, ¿no? Para que puedan tener las dos herramientas. Claro. Tenemos unos argumentos bien planteados, regularmente planteados, eso ya depende de cada una de las partes, y es bueno equilibrar para tener esa visión y ir al océano de la información que tenemos en el expediente. Por lo menos tenemos una pauta guía como claro, porque las conclusiones convencionales siempre son. Son apodísticas, está aprobada, en realidad. Sino que como usted indicó, por eso inmediatamente ese mismo día presentamos. Claro, una formalidad también para efectos de cumplir con la norma. Bien. Aquí, continuamos. Señores miembros del tribunal, nosotros hemos discutido durante varios días y tratado de demostrar los temas de atipicidad porque con la honestidad que corresponde, la solución legal y social que buscamos no se va a lograr solo con un tema de atipicidad. La atipicidad principalmente la señalamos para resaltar los problemas de construcción que tiene la acusación. La defensa aspira a una sentencia absolutoria por declaración de inocencia, porque entendemos que eso logrará no solo en justicia, sino socialmente que se reconozca la inocencia de nuestros patrocinados. Por eso remarco con toda honestidad, los temas de atipicidad son para demostrar la mala construcción del caso. En este punto, lo que estamos trabajando ya es la valoración de la prueba y concretamente nos vemos en la obligación de trabajar una serie de indicios presentados por la acusación para sostener la implicancia o implicación, porque Fortunato Wilmer Sánchez Paredes no está acusado por autolavado. O sea, él no está acusado por haber participado en tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, en la acusación no saneada, expresamente se le implica con el tráfico ilícito de drogas. Y eso nos obliga a tratar este tema. Hay una necesidad producida por una acusación no saneada, donde, insistimos, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes no es acusado como autolavador. A diferencia de mi patrocinado Santos Orlando Sánchez Paredes, que sí se le acusa por haber hecho el transporte de drogas desde Bayóvar a México, a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes no. Sin embargo, se le implica en este cargo. Y eso nos obliga a hacer algunas precisiones. En la acusación no saneada, la Fiscalía afirma lo siguiente: una actividad de tráfico ilícito de drogas desplegada por Segundo Manuel Sánchez Paredes y Santo Orlando Sánchez Paredes. Un hecho que constituye un delito generador del delito de lavado de activos atribuidos a los acusados Segundo Manuel y Santos Orlando Sánchez Paredes es haber participado activamente en el tráfico ilícito de drogas que se llevó a cabo en los años 70, 80 y parte de los 90. Que permitió obtener grandes sumas de dinero que posteriormente fueron ingresadas al sistema económico nacional. Más allá que cuando trabajamos el alegato de Santos Orlando Sánchez Paredes, demostramos que ese hecho no aparece en el auto apertorio de instrucción, que jamás se le ha imputado a Segundo Manuel y a Santos Orlando haberse dedicado 3 décadas al tráfico ilícito de drogas. Lo cierto es que en la acusación no saneada, eso es lo que se sostiene. Y lo que como abogado de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes debo resaltar es que no aparece ahí. Es Segundo Manuel y Santos Orlando. En ningún momento aparece Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. El auto de enjuiciamiento que recoge hechos de la acusación no saneada respecto al delito fuente, recoge lo correcto y lo incorrecto, porque finalmente el auto de enjuiciamiento solo recoge los hechos que establece la acusación, en este caso no saneada. La parte correcta
es la que aparece coherentemente con el auto de apertura de instrucción y la denuncia. Luis Tafur Mendones afirmó conocer a los hermanos Persiles, Orlando y Manuel desde mediados de los años 70, de quienes refiere enviaban pasta básica de cocaína a México para el procesamiento y conversión a clorhidrato de cocaína. Para ello utilizaron 3 o 4 pistas de aterrizaje clandestino ubicadas cerca de la localidad de Bayóvar, que la familia Sánchez Paredes y otros traficantes utilizaban a México como punto para la transformación de la cocaína. Esto, que sí aparece desde la imputación en el auto de procesamiento penal, tiene el mismo tema. Persiles, Orlando y Manuel. No está Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. Y también el auto de enjuiciamiento recoge lo que sí no existe y que la acusación agrega, porque no existe en el auto de apertura de instrucción. ¿Qué es esto? Que Segundo Manuel y Santos Orlando, desde los años 70, 80 y parte de los 90, se dedicaron al tráfico ilícito de drogas. Pero como ven, ni en la acusación no saneada, ni en el auto de procesamiento a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes se le implica en el tráfico ilícito de drogas. En el auto de apertura de instrucción, expresamente se dice, resulta necesario detallar que respecto a lo de los denunciados, Miguel Ángel Sánchez Alayo, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, Blanca Azucena Sánchez Príncipe y Jesús Belisario Esteves Ostolaza, no se encuentran referenciados como autores y o partícipes del delito previo. Expresamente en el auto de apertura de instrucción se señala que Fortunato Wilmer Sánchez Paredes no está implicado en el tráfico ilícito de drogas. No están implicados en el delito previo, que es, por cierto, el transporte de drogas de Bayóvar, México. En la denuncia penal lo mismo. En la denuncia penal se recoge, indicó conocer la parte de abajo, por favor, la parte de arriba. El delito fuente para esta fiscalía está enmarcada dentro de 2 ámbitos. La actividad de narcotráfico de Santos Simón, Segundo Simón Sánchez Paredes, fallecido en el Rancho Luna, y los indicios que involucrarían a Santos Orlando, Segundo Manuel y Fidel Ernesto Sánchez Alayo en actividad de tráfico ilícito de drogas, y nuevamente se empata con la pista clandestina de Bayóvar. Esto es, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes no está implicado en el delito fuente, actividad criminal previa, ni en la denuncia fiscal, ni en el auto de apertura de instrucción, pero sí lo ponen en acusación, como vamos a ver en un momento, lo cual nos obliga a desarrollar este tema. No se acusa, y esto es vital, no se acusa por haber generado un patrimonio criminal objeto de lavado de activos. Este no es un caso, señores miembros de la sala, porque como acá en las pericias se ha trabajado la justificación del patrimonio de cada hermano, hemos trabajado pericias económicas y contables, Santos Orlando Sánchez Paredes, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, Segundo Manuel Sánchez Paredes, como si el caso fuese, y podría dar la impresión de que lo que se acusa es que cada uno se dedicó al tráfico ilícito de drogas, generó un patrimonio criminal que lavó. Pero esa no es la acusación, ni es la denuncia, ni es el auto apertorio, ni es la acusación, a pesar de todos los problemas que tiene al no sanear. Porque lo que se imputa es que solo hubo una actividad criminal de tráfico ilícito de drogas que generó un patrimonio criminal, que fue el de Segundo Simón Sánchez Paredes. No se atribuye que Fortunato Wilmer Sánchez Paredes generó su propio patrimonio criminal y lavó activos, como tampoco a Santos Orlando Sánchez Paredes, ni siquiera a Segundo Manuel Sánchez Paredes. A ninguno de los acusados se le atribuye que producto de los años que se dedicó al tráfico ilícito de drogas, 70, 80 y 90, crearon un patrimonio criminal
que han tratado de escudar tras Uni, tras Antisuyo, tras Quirós. No, ese no es el caso. Eso será lo que hemos dedicado a trabajar en la actuación de la prueba pericial, pero el caso es la imputación. Y la imputación es que solo una persona generó un patrimonio criminal que fue lavado, segundo Simón Sánchez Paredes en México, y que fue traído, dice la acusación, por Santos Orlando Sánchez Paredes y segundo Manuel Sánchez Paredes. Entonces es muy importante marcar estos puntos, porque si no aparece cosas como que una desbordada acusación pretende implicar a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes como interviniente en el tráfico ilícito de drogas. Delito fuente y circunstancia agravante de la pena. Destruye la garantía de una acusación clara y precisa. Miren, por favor, la acusación, páginas 60 y 61. Sin embargo, dicho armamento, cuando fueron puestos a disposición ante la sede policial pertinente, el alférez de la PNP, Julio Velarde Vázquez, es el caso de Payasca, permítanme ir a la parte. Esto se dio a razón de que Fortunato Wilmer Sánchez Paredes era hermano del conocido narcotraficante Percile Sánchez, presumiéndose que el mismo mantenía la red de narcotráfico de su fallecido hermano y que aquellos hombres detenidos junto a él conformaban parte de su equipo de seguridad e incluso no se descartaba la idea de que el referido Sánchez estuviese subvencionando las actividades subversivas en Payasca, o sea, traficante de drogas y terrorista. Y lo dice con más claridad en la página 61. Estos hechos conducen a inferir que en realidad todo aquel armamento incautado en dos oportunidades no tenían como fin utilizarlas para repeler ataques de elementos subversivos, sino más bien darle la seguridad que necesitaba para realizar sus actividades ilícitas, al igual que las realizadas por sus hermanos Santos Orlando y segundo Manuel Sánchez Paredes. Resulta evidente entonces que las armas utilizadas e incautadas por la policía en 1991 son armamento usado por personas que mantienen vinculación con organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas. Incluso dice, son las mismas armas que tenía segundo Simón en México. Y en la página 62, refiriéndose a un reportaje de Caretas, señala expresamente que a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes se le encontraron 80 kilos de pasta básica de cocaína. Entonces la pregunta es, si esto dice la acusación, mi cliente tendría que estar acusado entonces por tráfico ilícito de drogas y por tanto por lavado de activos. Pero vemos que no es así. Vemos que no es así porque, insisto, tanto el auto de apertura de instrucción que dice no están implicados en el tráfico ilícito de drogas, la denuncia penal que señala claramente que los delitos fuentes son Rancho Luna y el envío de droga desde la pista clandestina, y por tanto en ningún momento se acusa se imputa a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes lo que esta acusación desbordada hace, lo implica en el tráfico ilícito de drogas. Y tan es así que lo implica en el tráfico ilícito de drogas, que en la acusación ustedes van a ver indicios que sostiene la Fiscalía, implican a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes con el tráfico ilícito de drogas. En el caso Payasca, que es el atestado de la intervención donde se detiene a mi patrocinado y a unos trabajadores, siempre, por cierto, tenemos que construir el indicio que no hace la Fiscalía. La Fiscalía lo que plantearía en ese atestado, con ese atestado, es que Fortunato Wilmer Sánchez Paredes fue autor de tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas. Ese sería su hecho base. No postula ninguna regla jurídica para explicar por qué no surte efecto la cosa decidida. Porque esa investigación terminó con una decisión fiscal de no ejercer acción penal porque no había hecho delictivo. Así terminó ese caso.
La resolución es la 05695, Payasca, del 20 de junio de 1995. Y esa resolución decide no ejercer acción penal, repito, porque expresamente señala que no hay tráfico ilícito de drogas, no hay tenencia ilegal de armas, no hay un hecho delictivo. Todo este primer indicio, entre comillas, se construye sobre la base de una nota periodística en El Comercio. Perdón, en Caretas, en la revista Caretas, del 11 de marzo del 2010. Oralizada, por cierto, aquí en el juicio en la sesión 542, del 25 de octubre de 2022. Esta nota periodística, reportaje sin fuentes, hace referencia a un informe 020 de Ilandro, OI-UAE, del 22 de mayo de 1995, y que en ese informe se daría cuenta del hallazgo de los 80 kilos de pasta básica de cocaína. ¿Qué se estableció en la investigación? Que no existía ese informe. Nunca existió el informe, nunca existió el hallazgo. ¿Qué más bien sí se evidenció en juicio oral? La fecha de la publicación. Estamos hablando de un hecho del año 95. ¿Cuándo fue la publicación? El 11 de marzo del 2010. ¿Qué pasaba el 11 de marzo del 2010? Estaba en calificación la denuncia fiscal de este caso. Y vivíamos la guerra empresarial y mediática con la cual inicio estos alegatos, que motivó que donde se conozca, donde conocimos nosotros que había una investigación preliminar en nuestra contra, a través de una notificación, no, en la televisión viendo al presidente García hablar, viendo reunido al ministro del Interior, al jefe de la DINANDRO, dando a conocer al país el inicio de una investigación preliminar, hecho que no se ha vuelto a repetir. Entonces, esos hechos singulares explican por qué el 11 de marzo del 2010, justo Caretas, qué casualidad se acuerda, que en el año 95, un informe de la policía había señalado que Fortunato Wilmer Sánchez Paredes se le había encontrado con 80 kilos de pasta básica. Pero al parecer no le dio a Caretas ver cómo terminó esa investigación, disposición de no formalización de investigación preparatoria y algo más rígido o más riguroso, que el informe no existía. Y que por tanto el caso nunca fue de un hallazgo de 80 kilos de pasta básica de cocaína. Otro indicio que presenta la Fiscalía para implicar a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes con el tráfico ilícito de drogas, ya lo hemos trabajado con Santos Orlando Sánchez Paredes, así que lo paso rápidamente, que es el caso del desvío del insumo químico por productos fiscalizados de cal. Esto también fue oralizado en la sesión 542 del 25 de octubre de 2022. Nuevamente, tenemos que construir. ¿Cuál sería el indicio? El hecho base, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, pese a no estar comprendido en la investigación, no estaba él investigado. Pese a no estar comprendido en la investigación, tenía la condición de accionista de Comarsa, por tanto habría contribuido con presuntos actos de tráfico de insumos químicos fiscalizados. ¿Cómo construir ese hecho base? Bueno, sería cuestión de preguntar a quien acusa, pero ese sería el hecho base. Pero, como siempre, no hay una regla jurídica que explique por qué la cosa decidida no tiene que respetarse en este caso. Porque la cosa decidida, recordarán ustedes, concluyó no al lugar a ejercer la acción penal por desvío de insumos químicos, porque un equipo de peritos nombrado por la Fiscalía de la Nación, de ingenieros, de químicos, de contadores, determinó que no hubo desvío alguno indebido de cal y que toda la cal comprada fue utilizada íntegramente en el proceso de lixiviación para la formación del oro. Por eso se archivó ese caso. Y en ese caso, repito,
Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, a diferencia de Santos Orlando, no tuvo la condición de investigado. Sin embargo, se le utiliza como un indicio en la acusación no saneada para decir es traficante de drogas. Para no repetir esto, ya lo hemos trabajado con Santos Orlando Sánchez Paredes. Un tercer indicio que trabaja fuertemente la Fiscalía en el caso de Fortunato, a diferencia de Santos Orlando, es el indicio que sería que surgiría de la vinculación familiar y societaria de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes con el traficante de drogas, así dice la acusación no saneada, por eso yo lo pongo entre signo de interrogación, con el traficante de drogas Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes. Esto es lo que dice la Fiscalía. Persiles Sánchez Paredes es narcotraficante. Y siendo narcotraficante, su hermano siempre se asoció con él en empresas. Entonces, dado a que era narcotraficante y siempre se asociaba con su hermano narcotraficante, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes es narcotraficante. Ese es el indicio que trata de construir la Fiscalía. Pero el problema es, y acá está expresamente, actividad de tráfico ilícito de drogas, que acá es la acusación no saneada, actividad de tráfico ilícito de drogas por parte del extinto Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes. ¿Y por qué es traficante de drogas Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes? Porque fue absuelto por duda razonable. Por eso es traficante de drogas. Y lo trata de explicar este indicio. Persiles narcotraficante, si Wilmer se asocia con un narcotraficante, es narcotraficante. Lo trata de construir con 3 documentos. El primer documento es el parte policial 1340-1103 de Irandro. Es el resultado de investigaciones que se le siguieron preliminarmente a Lucio Tijero Guzmán y otros, derivado de un proceso penal por tráfico ilícito de drogas que se le siguió a Vladimiro Montesinos Torres. O sea, hubo un proceso penal por tráfico ilícito de drogas contra Vladimiro Montesinos. De ese proceso derivó una investigación preliminar contra Lucio Tijero Guzmán y la Fiscalía considera que de esa parte se puede establecer que Persiles fue narcotraficante y que por tanto Wilmer también, porque siempre se asociaba con él en los negocios. El hecho base, Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes fue autor de tráfico ilícito de drogas porque es mencionado junto a Vladimiro Montesinos Torres y Lucio Tijero Guzmán. No se postula la regla de derecho que permitiría extender la responsabilidad penal de Lucio Tijero Guzmán a Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes. Y, lo que es más serio, no se da una regla jurídica para desconocer por qué una persona que ha sido sujeto de sentencia absolutoria debemos considerarlo traficante de drogas. Eso es lo que me hubiera gustado, porque varias veces se dijo. ¿Cómo me hubiera gustado una construcción de una teoría jurídica que diga, por ejemplo, cosa juzgada fraudulenta, algo que trate de construir, ¿no? Pues acá no hay efecto de cosa juzgada porque por tales razones esta sentencia es ineficaz. Cero. Es más, porque fue indubio pro reo. Este indicio es ilegal. ¿Por qué es ilegal? ¿Por qué carece de conducencia o legalidad? Porque hay una prohibición de probar hechos que son objeto de cosa juzgada. Y acá hay 2 sentencias absolutorias que no se tienen en cuenta. Les indiqué que este caso nace de un proceso penal contra Vladimiro Montesinos Torres, que de ahí se deriva la investigación preliminar contra Lucio Tijero Guzmán. Pues ese proceso penal contra Vladimiro Montesinos Torres terminó con sentencia absolutoria el 17 de diciembre del 2009 y que la Corte Suprema, mediante ejecutoria del 27 de septiembre del 2010, declaró no haber nulidad a la sentencia absolutoria. Y luego la sentencia absolutoria de Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes
dada por la Corte Suprema el 8 de agosto de 1988. Entonces, si para la Corte Suprema Vladimiro Montesinos Torres no cometió tráfico ilícito de drogas y Persíles Sánchez Paredes no cometió tráfico ilícito de drogas, entonces, ¿de dónde el parte donde se investiga preliminarmente a Lucio Tijero Guzmán permite sostener que Persíles es narcotraficante y por tanto Fortunato Wilmer, como siempre hacía empresas con él, también es narcotraficante y lavador de activos? Este vínculo o este indicio de Persíles Hermenegildo con Fortunato Wilmer también se trata de construir con el atestado policial 2520702 de Irandro, 31 de julio del 2002, investigaciones, por el error ortográfico, con Vladimiro Montesinos Torres, Lucio Enrique Tijero Guzmán y Persíles Hermenegildo Sánchez Paredes. También se deriva del proceso penal Portit contra Vladimiro Montesinos Torres. Las mismas razones. No se puede oponer a la sentencia absolutoria dictada a favor de Montesinos y la sentencia absolutoria dictada a favor de Persíles Hermenegildo Sánchez Paredes. Y un tema que es central, ¿cómo la Fiscalía trata de construir acá en el juicio el indicio? Dice con la manifestación policial de Lucio Tijero Guzmán. Y ya varias veces hemos visto que no es legal pretender utilizar la manifestación de otro caso cuando acá hay declaraciones en la investigación preliminar y en la instrucción de Lucio Tijero Guzmán. Lucio Tijero Guzmán fue ofrecido como testigo en la acusación y así admitido en el auto de enjuiciamiento. Entonces lo que correspondía, como bien se ha hecho referencia al viejo código hace un momento, lo que correspondía es ¿qué pasa con la prueba anticipada sobreviniente? ¿Qué pasa cuando un testigo bien admitido no puede declarar? Se le sustituye por su declaración sumarial. ¿Pero cuál? La dada en el caso. No la traída de otra investigación preliminar, sino con la que declare en el caso. Porque acá hay declaración preliminar y acá hay declaración en la fase de instrucción, que dicho sea de paso, nunca se han ofrecido. ¿Y por qué no se ofrecen? Porque el señor niega los hechos. Porque no es testigo de cargo. Vamos a insistir que no es legal separar un parte, un atestado, una manifestación, una disposición del caso penal. Acá lo que se quiere es tengan en cuenta la disposición sin tener en cuenta el caso. Tengan en cuenta una manifestación sin tener en cuenta cómo terminó el caso. Cuando se va a analizar una pieza procesal es en su integridad. Una manifestación policial excelente. ¿Cómo terminó la investigación? ¿Parte o atestado? Y ese parte o ese atestado fue objeto de pronunciamiento del fiscal. Sí, ¿qué dijo? No se puede tomar la manifestación aislada, que es algo que vemos es una constante en la construcción del delito, fuente y circunstancia agravante de la pena por parte de la Fiscalía. Actuados sueltos de México, actuados sueltos de diversos casos en el Perú, pero que no responden a lo que es una exigencia. Hay un principio de eficacia en la serie procedimental. Todas las fases del procedimiento tienen que cumplirse y por tanto el atestado cumple un rol. Esto es, César San Martín Castro dice que un atestado para poder ser valorado tiene que ser en su integridad, no puede ser mutilado. Y el atestado lo que prueba no es las conclusiones de la policía, sino los informes técnicos, periciales, que establece. Por eso Asensio Mellado distingue dos tipos de actos en el atestado: objetivos o diligencias realizadas y los subjetivos o consideraciones policiales. Lo que prueba es la prueba preconstituida. Esa es la prueba que contiene un atestado policial. La prueba preconstituida, las diligencias objetivas, no las apreciaciones.
Otro indicio para implicar a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes con el tráfico ilícito de drogas es el dictamen final 087-2010. Nuevamente, una pieza. Dictamen final 087-2010 emitido por la Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Criminalidad Organizada en el expediente 527-2009, oralizado en la sesión 540 del 21 de octubre del 2022. Nuevamente, tenemos que construir el indicio. Y recuerdo que es una observación fundada por la sala. Si va a acusar la Fiscalía con prueba indiciaria, tiene que hacer la descripción, pero no lo hizo. Entonces, el hecho base sería el siguiente. La ambientalista Mercedes Saucedo, en un conflicto con la mina Michiquillay, advirtió a la familia Sánchez Paredes que la DEA haría un operativo en el 2006 en su mina de Cajamarca de la operación minera Algamarca. Ese sería el hecho postulado. No señala la Fiscalía una regla jurídica para establecer que un dictamen fiscal pueda ser considerado prueba documental para establecer ese hecho. ¿Y cuál sería el hecho presunto? Que como Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes cometió tráfico ilícito de drogas, Fortunato Wilmer Sánchez Paredes también fue autor de este delito y lavado de activos. Este dictamen no puede ser utilizado como prueba por varias razones, señores miembros del tribunal. Ese dictamen, y ese es el problema de utilizar solo una pieza. ¿De dónde proviene ese dictamen fiscal? Del caso Business Track. Y en el caso Business Track se emite un dictamen al término de la instrucción con una multiplicidad de hechos que habían sido objeto de escuchas ilegales. Uno de los hechos que se menciona habría sido objeto de escucha ilegal es el que hacemos mención a lo que habría advertido la ambientalista. Pero tal referencia, ¿qué generó? No motivó ni una remisión de copias al Ministerio Público para investigación preliminar. El dictamen hace mención a grabaciones. Y como ustedes saben, la fuente de prueba sería la grabación. Porque el hecho a probar sería el diálogo, que el ambientalista advirtió. Esa fuente de prueba, ¿cómo se recogería? ¿Cuál sería el medio probatorio? Medio probatorio documental, documento informático, electrónico, la grabación. No ha sido aportada. La grabación no ha sido nunca incorporada como prueba documental al juicio oral. Es más, al parecer ni existe. ¿Y por qué sostengo eso? Porque ni siquiera motivó una remisión de copias al Ministerio Público por una investigación preliminar. Agrego a esto que por donde proviene en el origen, que es el caso Business Track, todas las grabaciones que fueron producto de la sentencia condenatoria por delito de interceptación ilegal de las comunicaciones son efectos del delito. Los efectos del delito no pueden ser prueba. Por eso la absolución del caso Petroaudios, con sentencia absolutoria que fue declarada no haber nulidad por la Corte Suprema de la República. Las grabaciones ilegales no pueden ser prueba, menos un dictamen fiscal donde se hace referencia a una grabación ilegal que de repente no existió. Pero sin embargo es utilizada como un indicio de implicancia de tráfico ilícito de drogas contra Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. ¿Cuál es el resultado de este análisis indiciario? De la vinculación familiar y societaria de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes con el, entre signo de interrogación, traficante de drogas, Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes, con el tráfico ilícito de drogas. El hecho base sería: Fortunato Wilmer Sánchez Paredes es hermano y fue socio en diversas empresas de Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes, autor de tráfico ilícito de drogas. Ese es el hecho base postulado por la Fiscalía. No hay regla jurídica que establezca por qué la sentencia absolutoria no genera cosa juzgada, porque fue dictada por duda razonable y por tanto podemos tratar a Persiles Sánchez Paredes y considerarlo un traficante de drogas. Por tanto, el hecho presunto
Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes cometió tráfico ilícito de drogas y por tanto Fortunato Wilmer Sánchez Paredes también es autor. Es un hecho que no se puede probar. Así lo prohíbe el artículo 139, numeral 13 de la Constitución, el artículo 8, numeral 4 del Pacto de San José y el artículo 14, numeral 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíben probar contra hechos que son objeto de una sentencia absolutoria con efecto de cosa juzgada. Es inconstitucional e ilegal sostener que Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes es traficante de drogas y que, por tanto, a partir de ese hecho, sostener que mi patrocinado Fortunato Wilmer Sánchez Paredes está implicado en el tráfico ilícito de drogas. Lo que sí es útil para la defensa es el contenido de esa sentencia, porque en esa sentencia no solo se declara inocente a Persiles Hermenegildo Sánchez Paredes, sino se establece que se dedicaba a actividades industriales y comerciales. Se reconoció su patrimonio lícito. Y debo agregar que también se estableció que el policía que lo investigó fue condenado por extorsión en esa misma sentencia. ¿Cómo sostener entonces que esta sentencia absolutoria, en esos términos sobre todo, podría permitir construir un indicio de cargo? Luego hay otro indicio que establece la Fiscalía, que es la pista de aterrizaje que sí existe, porque la de Bayóvar ni su existencia está establecida, señor director de debate, señores miembros del tribunal, porque a Bayóvar ni nunca fuimos, ni un papel pedimos. Ustedes buscarán en ese esfuerzo que están haciendo, evidentemente gigantesco, en la búsqueda de las fuentes de información en el expediente, no encontrarán un solo acto de investigación sobre la pista de aterrizaje de Bayóvar, para una sola muestra de interés para ver si existió o no. Porque ni programado hubo diligencias. Ni siquiera van a encontrar, se programaron diligencias y no se hicieron. Nunca fue un tema de investigación lo que en la imputación es la actividad criminal previa. El transporte de 400 kilos de pasta básica de cocaína en 3 oportunidades desde Bayóvar a Rancho Luna. Pero la Fiscalía, pese a eso, en su acusación, dice que es un indicio la pista de aterrizaje de Tulpo. Lo titula vínculo delictivo, párrafo 1084 de la acusación. Hace una mención al caso del desvío de insumos químicos que no voy a repetir. A pesar de ser un delito de desvío de insumos químicos, en la que se habría utilizado para ello una pista de aterrizaje ubicada en la localidad de Tulpo. Esta es una derivación o extensión del tráfico ilícito de drogas. Pero la Fiscalía nuevamente habla de la pista de Tulpo sin recordar que el atestado sí fue oralizado en la sesión 542. Y en ese atestado se acompaña la disposición fiscal de decisión, la decisión fiscal de no ejercer acción penal, como dije hace un momento, porque se estableció que nunca hubo desvío de cal y que toda la cal fue utilizada en el proceso legal para la obtención del oro. Y eso lo determina un equipo de peritos de la Fiscalía. Y fue confirmado por la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Criminalidad Organizada de Lima. Ya. Cosa decidida, que no permite construir ese indicio. Es más, acá el juicio oral, eso ya lo hemos tratado, con mi patrocinado Santos Orlando Sánchez Paredes, ¿por qué razones el fiscal archiva? Ha venido a juicio oral, los funcionarios, recordarán ustedes que esto lo hemos tratado, lo voy a pasar rápidamente. Jorge Demetrio Mendoza Meléndez, director general de transporte aéreo. Él declaró en la sesión 10 del 20 de febrero del 2017.
su cargo y se le pregunta respecto a si hay control o no. Control o no en el helipuerto de Tulpo. Y él señala expresamente, porque se le pone un informe a la vista, y él señala expresamente, la defensa solicita se le ponga al testigo a la vista la documental de Espojas tal, memorándum 018, remitido por la Dirección de Infraestructura Aeroportuaria y la Dirección de Seguridad de Vuelo Aeronáutica. El tema concreto. En su mecánica de trabajo nos ha referido que era riguroso respecto a que se cumplían con los trámites. De acuerdo a su dinámica de trabajo, si usted en este momento autorizó bajo las recomendaciones establecidas por los órganos técnicos, ¿podemos asumir que esas recomendaciones existieron? Las recomendaciones existieron y están en estos documentos. Esto es, hubo una autorización para la construcción del aeródromo y se realizó siguiendo todos los procedimientos que establecía en ese momento la Dirección General de Transporte Aéreo. El testigo hace referencia a una serie de estudios y refiere que todos han sido cumplidos, que nunca ha sido cuestionado por su decisión de autorizar el funcionamiento del helipuerto de Tulpo. Y algo que es central para este tema, señala, se le pregunta si desde el helipuerto de Tulpo a Lima, porque esa era la línea, esa era la trayectoria, todos los vuelos tenían que salir con autorización o no, para establecer si había alguna sospecha de que se haga algo irregular en esos transportes que se realizaban, y dice que no, que en Corpac todo tiene control. Y lo mismo repite Wilson Benzaquén Rengifo, otro director general de Aeronáutica Civil del Perú, en la sesión del 10 de febrero del 2017. Esto ya lo hemos visto con Santos Orlando Sánchez Paredes, solamente lo trato, lo menciono rápidamente. Roberto Rodríguez Galloso, trabajador en la Dirección de Aeronáutica Civil. Este es importante, junto con Pedro Miller González Álvarez, que fue el responsable del transporte aéreo de la empresa Comarsa. Él declara en la sesión 48 del 28 de noviembre del 2017. Y a él, cuando se le pregunta cómo se controlaban los vuelos del helipuerto de Tulpo, porque es helipuerto de Tulpo, él señala expresamente temas que son muy importantes. ¿Quién controlaba el contenido de los embarques? Yo recibía en la aeronave la relación de valores que venían presentando cada uno con su precinto, con un parking list y una guía de remisión y un certificado de ensayes. Y tenía que vaciarle a un talonario de que Hermes me entregaba para yo poder llegar al aeropuerto y decirles: acá están los valores, acá está el parking list y acá está la guía de Comarsa. ¿Quién en el aeropuerto recepcionaba la mercadería? Los camiones de Hermes. ¿Qué transportaba Comarsa hacia el aeropuerto Jorge Chávez? La denominación se llama Oro Doré. ¿Por qué se llama así? Con la experiencia que gané, aprendí la terminología. El doré es el transporte del mineral mezclado con la plata, oro y plata. ¿Qué es un certificado de ensayes? Es un certificado que emite el laboratorio, porque hay productos que son internados temporalmente en el Perú. Entonces, ¿cuál es la manera de que tenga que salir eso? Sale por intermedio del oro. Y se dice: he gastado tanto en esto, he consumido estos productos químicos para realizar esta barra doré. Esto es que toda una serie de sustancias controladas para poder producir esas barras, había que acreditar que ingresaban al Perú y habían sido usadas. Por eso es que el perito forense dijo de que si una actividad no era recurrente en los lavadores, eran las actividades controladas, porque el lavador busca otro tipo de actividad, la que no tiene un control severo. Acá se controlaba severamente el uso de todas las sustancias. Es más, da cuenta este perito que además de Hermes, además de la autoridad que controlaba el ensayes, también intervenía el agente de seguros para la póliza de exportación. O sea, había pues un control recurrente de este helipuerto de Tulpo, y por eso es que la acusación, a pesar que en la instrucción sí se investigó severamente Tulpo, ¿por qué se utiliza Bayóvar
que no ha sido investigado y por qué no se utiliza Tulpo para tratar de construir una acusación. Porque en Tulpo hasta el cansancio se ha investigado que el uso siempre fue legal, que siempre hubo vuelos controlados y que todo fue cumpliendo los procedimientos establecidos. Por eso Tulpo no se le mencionaba hasta ahora, en algo que la verdad es difícil de explicar, ¿no? Cómo construir con Tulpo un indicio vinculado al tráfico ilícito de drogas y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes. Terminamos con el primer elemento del delito, primer hecho constitutivo del delito, delito fuente y circunstancias agravantes de la pena, y pasamos ahora a la valoración individual del segundo elemento, la posesión por Fortunato Wilmer Sánchez Paredes de ganancias ilícitas que formaron el patrimonio ilícito de segundo Simón Sánchez Paredes, el elemento nexo entre el objeto, efectos o ganancias ilícitas del delito fuente con el lavador. Es necesario que el lavador haya recibido el dinero sucio para poderlo lavar. Por tanto, es un hecho a probar que el lavador recibió dinero sucio, porque como no se le ubique en el delito fuente, él no genera las ganancias ilícitas, no es un caso de autolavado, sino es un caso propio de lavado. El delincuente es otro que genera las ganancias ilícitas y se las entrega al lavador para que el lavador las blanquee. Este elemento típico nexo del objeto, dinero, bienes, efectos o ganancias del delito fuente con el lavador es de suma importancia. Se encuentra en la parte objetiva del tipo. El nexo se produce a través de la obtención por el lavador del poder de disposición sobre el dinero, sobre los bienes, efectos o ganancias provenientes del delito fuente de tráfico ilícito de drogas. ¿Cuál es la prueba que Fortunato Wilmer Sánchez Paredes poseyó? Las ganancias ilícitas que generó segundo Simón Sánchez Paredes en México. En el caso de Orlando Sánchez Paredes se dice fue en ejecución de un poder. En el caso de segundo Manuel Sánchez Paredes se dice fue en ejecución de un poder que van a México y lo traen. Pero en el caso de Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, ¿cuál es el hecho acusado? Y por tanto el hecho a verificar probado de cómo él toma posesión de parte de esas ganancias. El poder de disposición sobre las cosas ilícitas es una condición necesaria e indispensable para realizar algún acto de lavado de activos. Si el lavador no entra en posesión del dinero sucio, ¿cuál es el objeto de acción del lavado de activos? ¿Qué convierto? ¿Qué transfiero? ¿Qué oculto? ¿Qué encubro? Tengo que tener ganancias ilícitas de segundo Simón Sánchez Paredes, que las ha traído de México. Solo el dinero, bienes, efectos y ganancias provenientes del delito fuente de tráfico ilícito de drogas, el poder de disposición del lavador sobre las cosas ilícitas, permite acto de lavado de activos. Si hay posesión de ganancias ilícitas, voy a la revisión del lavado de activos. Pero si no llego a probar que el acusado estuvo en posesión de ganancias ilícitas, porque no sé quién se las dio, es más, la acusación me dice, ¿cómo probamos lo que no se postula? El autor español Eduardo Fabián Caparrós señala que la verificación del origen ilícito del dinero o los bienes depende de la relación existente entre la riqueza y su poseedor, el lavador, esto es, el comportamiento mediante el cual ha alcanzado la posesión de la cosa ilegal. El autor español Isidoro Blanco Cornelo también señala el nexo que debe existir entre el objeto del lavado y el delito previo, lo que significa que el lavador tiene que haber logrado el poder de disposición sobre el dinero y bienes provenientes del delito previo. El autor argentino Omar G. Orsi igualmente señala que el autor del delito fuente
debe procurar que el lavador tenga una relación de disposición sobre el dinero, bienes, efectos y ganancias de origen ilícito. Como Fortunato Wilmer Sánchez Paredes entró en posesión, tuvo poder de disposición de ganancias ilícitas que generó Segundo Simón Sánchez Paredes en México y que fueron traídas al Perú. Víctor Roberto Prado Saldarriaga explica que los actos de lavado de activos tienen como condición un acto de traslación de la posesión del dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del delito fuente que otorgue al lavador poder de disposición. En el informe que presentamos, Jesús María Silva Sánchez y Ramón Ragués Ibáñez afirman que la existencia de un nexo económico entre las ganancias del delito fuente y las operaciones del lavador es un elemento del tipo penal y un hecho que debe ser probado. ¿Cuál es el tema de prueba entonces? Sobre la posesión de ganancias ilícitas por Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, que formaron el patrimonio ilícito de Segundo Simón Sánchez Paredes. De acuerdo a la acusación no saneada y al esfuerzo que hemos hecho por reconstruir la imputación, Santos Orlando y Segundo Manuel Sánchez Paredes, según la imputación, viajan a México y ejecutan los poderes otorgados por la madre para tomar posesión del patrimonio criminal de Segundo Simón Sánchez Paredes. Desde ya señalo que no se ha probado, porque como demostramos en el alegato de Santos Orlando Sánchez Paredes, se ha probado que los poderes no se ejecutaron. Y no se ha probado que Santos Orlando y Segundo Manuel hayan tomado la posesión de las ganancias ilícitas de Segundo Simón Sánchez Paredes. Luego, tendría que demostrar la Fiscalía o haber demostrado que Santos Orlando y Segundo Manuel Sánchez Paredes trajeron las ganancias ilícitas de Segundo Simón Sánchez Paredes al Perú. Y eso también, adelanto, no se ha probado. Porque no se ha probado. Si no han ejecutado los poderes, no se ha probado. Menos se ha probado que hayan traído las ganancias ilícitas de México al Perú. Y menos se ha probado lo que es objeto de este alegato. Se ha probado en el grado de certeza, se ha probado en el grado de culpable, más allá de toda duda razonable, que Santos Orlando, Segundo Manuel, le hayan entregado a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, toman 300,000 por las ganancias ilícitas de nuestro hermano en México y dábalas, si no está ni acusado. Revisemos la acusación y busquemos cómo ha circunstanciado la Fiscalía que Fortunato Wilmer Sánchez Paredes recibió dinero sucio de alguien. Si no se ha precisado si es Santos Orlando o Segundo Manuel. Lo cual es vital, porque si Fortunato Wilmer Sánchez Paredes es un lavador, ¿para quién lavó? ¿Para quién lavó? Si él no está en la actividad criminal previa. ¿Lavó para Santos Orlando? ¿Lavó para Segundo Manuel? ¿Lavó para los dos? ¿Lavó para Persiles Sánchez muerto? ¿Para quién lavó? Y sobre todo, ¿qué dice la acusación? Porque en la sentencia no se sustituye la acusación. Discutible la teoría jurídica, no los hechos. No los hechos. Los hechos no pueden aparecer en la sentencia. Así como lo no alegado no puede aparecer en las conclusiones, menos en una sentencia puede aparecer lo que no está acusado. Y con toda responsabilidad ustedes no van a encontrar circunstanciado si Santos Orlando o Segundo Manuel Sánchez Paredes le dieron dinero de origen ilícito a Fortunato Wilmer Sánchez Paredes proveniente de la actividad criminal de México. Vamos a cerrar la sesión de la fecha, doctor, para continuarlo el día de mañana. ¿Ahora?
3 de la tarde del día de mañana. Señores, están notificados. Mañana continuamos con la sesión de alegatos de cierre. Buenas tardes.